Parece que sí, ¿verdad? Tenemos a Daniel Torres, y si no, me sigo, sí, ya lo tenemos a mi gran amigo Daniel Torres, ¿cómo estás? Daniel es Hola, químico Renata. de profesión y ha seguido muy de cerca el tema de la vacunación y pues aquí nos va a aclarar todo. La verdad es que él es mi gurú cuando tengo preguntas sobre qué pruebas, qué no pruebas, qué pruebas sirven, qué pruebas no sirven, siempre acudo a él. Entonces acá, querido Daniel, te saludan Miguel Ángel, Francisco, Satori, Riz. Entonces, pues muchas gracias por estar acá en Sin Censura. ¿Cómo estás? Hola, Renata, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, aquí listo para platicar un rato. Buenísimo, pues vámonos. Dime tú, ¿cómo está, cómo ves el plan de vacunación? ¿Cómo va? Si nos das un contexto general de cómo va todo en la pandemia y la vacunación, empecemos con el contexto y luego ya nos metemos un poco más. Sí, bueno, el país es de los que ha tenido la fortuna de poder empezar a vacunar, a pesar de todas las implicaciones geopolíticas que estamos viviendo. Quisiéramos que el plan fuera más rápido, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de esas eh, coyunturas, creo que estamos bien encaminados. Ya semanalmente creo que se estabilizó la llegada de vacunas y con eso me parece que vamos a empezar ya a irnos a los lugares donde peor nos ha ido con la pandemia. Entonces creo que por ahí va. El trabajo del tanto la Secretaría de Salud como de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido ejemplar para empezar a traer todas las vacunas y creo que eso es lo que tenemos que destacar en este momento. Sobre todo que creo que vale la pena mencionar al amable público que nos ve que, como dices, no, no todos los países, son muy pocos los países que han podido empezar a vacunar a su población y cabe mencionar que esos países son países muy ricos, ¿no? O sea, no, no son países, la gran mayoría de los países de Latinoamérica ni siquiera han podido, Centroamérica ni se diga, no, no han podido empezar a vacunar a su población, ¿no? En general, bueno, de hecho el presidente lo ha hecho varias veces en la mañanera que muestra la lista de los países que más han vacunado y son pues Alemania, España, Italia y por supuesto Estados Unidos. Y justamente con esto me quisiera yo meter un poco al tema del acaparamiento de las vacunas por estos países y en específico Estados Unidos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues somos vecinos y esta semana se informó que Biden nos iba a mandar me parece que 2 millones de vacunas, lo cual es un triunfo, creo yo, diplomático, ¿no? Y del gobierno mexicano, por supuesto que es un triunfo porque Biden ha sido particularmente celoso con sus vacunas, ¿no? En realidad es que no han querido soltar vacunas de nada. Yo informaba la semana pasada que Biden tiene bodegas de vacunas de AstraZeneca, pero las autoridades sanitarias de Estados Unidos todavía no aprueban la vacuna de AstraZeneca en Estados Unidos y sin embargo tienen estas vacunas ahí aglomeradas en estas bodegas heladas y varios países incluyendo México, hemos ido a pedir, oye, pues si tú no has aprobado, suelta esas vacunas por mientras. A lo cual Biden se había negado. Entonces, por supuesto que es un triunfo diplomático del gobierno mexicano, aunque sea esas 2 millones de vacunas, pero sí, a mí me parece, pues, pues sí, voy a usar la palabra gandalla del gobierno estadounidense de no, no querer ayudar a su vecino, porque además la conectividad que tenemos entre Estados Unidos y México, pues es ilógico pensar que Estados Unidos se puede inmunizar y no querer ayudar a su país vecino y sobre todo al país con el que más tiene comercio, ¿no? No sé qué opines al respecto y de ahí nos metemos. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Renata, de lo que señalas respecto a cómo lo ha planteado primero la estrategia diplomática, ¿no? Por parte de la Cancillería para poder hacer algo que en estos momentos difícilmente parecía que lo quisiera hacer Estados Unidos, ¿no? Ese acaparamiento, ese agandalle, ¿no? Es la palabra que me parece más correcta, porque al final no me parece que haga sentido tener bodegas llenas de vacunas que no se están utilizando cuando estamos todavía en medio de la pandemia, ¿no? Y cuando además estamos viendo que países, por ejemplo, toda Europa otra vez está llegando a una tercera ola
y creo que ahí ese es un problema que países tan poderosos no están acorde a las circunstancias, ¿no? A pesar de lo que ya hemos vivido un año y que se han hecho esfuerzos por tratar de que la cooperación multinacional se logre, vemos que hay países que siguen muy renuentes, parece que estamos todavía otra vez en la Guerra Fría, no sé, una cuestión ahí un poco discordante, ¿no? Entonces, es un logro que nosotros, es muy poco la cantidad de vacunas a lo mejor que suena por ahí, 2 millones, pero es un logro, hay que rescatarlo, y yo creo que por ahí hay que buscar los mecanismos, porque al final, como tú mencionas, el que haya esta cooperación es porque también le conviene a Estados Unidos, ¿no? Nosotros somos su socio comercial número 1, deberíamos de estar al final mucho más anclados para que al final pudiéramos tener ya una salida a este problema. Además, que como lo señalan algunos especialistas, si no vacunamos, podemos tener el problema de las variantes, ¿no? Es decir, que algunas variantes del virus, del SARS-CoV-2, no sean capaces las vacunas de poderlo combatir. Entonces creo que ahí es como una bomba de tiempo y que debemos de presionar, seguir haciendo mucha pedagogía también para que tanto las cosas que están viviéndose todavía de la pandemia, de seguir siendo prudentes a la hora de salir, pero también buscar los mecanismos para que las vacunas se logren tener, ¿no? Totalmente, porque justamente lo que mencionas, y de hecho tú me lo explicaste a mí, ¿no? El hecho de que los países ricos empiecen a inmunizar y que haya esa desigualdad con otros países donde no nos estamos pudiendo inmunizar tan rápido, justamente puede generar nuevas variantes que a su vez pues acaben llegando a Estados Unidos también y afectar. O sea, al final de cuentas, no, ni siquiera se les está pidiendo que lo hagan por buenas gentes, ¿no? Sino porque les conviene también a ellos, ¿no? Nos conviene a todos que el plan de vacunación global sea un poco más justo. Y acá te pregunto, me he enterado en varios lados de personas con mucho dinero que se están yendo a vacunar a Estados Unidos. Y acá, yo con Juan Pablo, justamente que viene en un ratito, le llamábamos, pues saltarse la fila de manera binacional. Eh, yo, y tú eres el experto aquí, pero me preguntaban el otro día, bueno, pero en realidad, ¿qué tienes? Si al final de cuentas se están yendo para allá a vacunar, digamos que le están quitando este es el amaroma, ¿no? De la gente que se está yendo a vacunar allá. Le están quitando un peso al gobierno mexicano para no tenerlos que vacunar a ellos. Y mi respuesta fue, bueno, varias cosas, ¿no? En primer lugar, en Estados Unidos, la gente que menos está vacunando proporcionalmente son los latinos. La gente que más está vacunando es la gente blanca, luego los afroamericanos y al final los latinos. Por muchas razones, pero una de ellas es porque muchos de los latinos son paisanos que no tienen documentos y les da miedo irse a vacunar, ¿no? Porque los puedan deportar. Entonces, proporcionalmente, los latinos en Estados Unidos son los que menos están vacunando. Eso es por un lado. Entonces, ahí ya nada más como moralmente, pues se siente gacho, desde mi punto de vista, se sentiría gacho irte a vacunar cuando otros compatriotas que están trabajando allá, que viven allá, que pagan impuestos allá, no se han podido vacunar. Por la razón que sea, ¿no? En segundo, que bueno, aquí dicho sea paso, a los compatriotas que nos vean del otro lado de la frontera, sí se pueden vacunar, no les deben de pedir ningún tipo de documento, ¿no? Para hacerlo, pero bueno, el miedo es obvio, siempre existe con estas cuestiones. Y dos, y más importante, a mí lo que me parece ya como de manera más pragmática es que al final de cuentas la gente que se está yendo a vacunar allá está a su vez creando esta noción de que más gente, extranjeros, están yendo a vacunar allá y esto contribuye al acaparamiento de vacunas, ¿no? Entonces, el hecho de que el gobierno americano, el gobierno estadounidense no pueda pedir o no esté decidiendo como política pública, como política de salud pública, no pedir documentos migratorios para vacunar, porque pues si lo pides entonces los 11 millones, 12 millones de compatriotas que no tienen documentos allá, pues claramente no se van a ir a vacunar y entonces te genera un problema de salud pública. El problema con esto es que se genera esta idea de, bueno, más gente está viniendo a vacunarse, no puedo yo pedir documentación, entonces tengo que vacunarlos, y esto
contribuye al acaparamiento que tanto daño nos está haciendo a países como nosotros, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se están saltando la fila aquí en México, se la están saltando en Estados Unidos porque hay paisanos que viven, trabajan y pagan impuestos allá que no se han podido vacunar y contribuyen a que el acaparamiento sea más fuerte. Entonces, a mí me parece una discusión moral fuertísima. Tú y yo hablábamos ayer al respecto y no sé qué opines. Me parece un síntoma así clásico de la clase alta mexicana que no está dispuesta a entender que son otros tiempos, que ahora la secretaria de Gobernación se forma, el presidente se forma y todos y todas existe una ética que debería regir también estas cuestiones de salud pública. Sí, ahí me parece que habla también de la desigualdad que hemos vivido en esta pandemia. Entonces, que un grupo de personas muy selecto pueda tomarse un avión, volar, tener una visa y poder vacunarse, habla de ese tipo de problemáticas sociales, ¿no? Obviamente es un saltarse la fila, o sea, no lo estás haciendo aquí, pero te vas al otro lado y lo haces, ¿no? La semana pasada igual platicaba con unos amigos y eso me decían, ¿no? Gente que vive en la frontera, cómo se cruza todos los días, lo está haciendo, y me parece que contribuye precisamente a lo que tú mencionas. Estados Unidos siga teniendo una cantidad inusual de vacunas mientras los países de otras latitudes no pueden hacerse de ellas. Entonces, eso es una condena moral que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Sí, lo entiendes desde una parte como de, bueno, pues sí, el motivo de irse a proteger, ¿no? Pero también creo que si estás buscando que este país mejore, yo creo que deberías de estar acorde a las circunstancias, ¿no? Estamos viendo que hay un problema y, bueno, el Programa Nacional de Vacunación, por eso, primero ha ido sobre las poblaciones más vulnerables. Y, y ahí es donde debemos de hacer mucho esfuerzo también de comunicación, ¿no? Porque no se me hace justo que un grupo de personas, otra vez lo repito, pues se pueda ir así tan fácilmente y regresar y decir, bueno, ya me vacuné y háganle como quieran. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Todos ir por la misma, que en este caso sería, pues que estemos encaminados a ver la mejor manera de buscar mecanismos para que las vacunas lleguen y no incentivar el acaparamiento de por sí de un país que ya tiene demasiadas vacunas. Totalmente, porque además de todo, esta gente que se va a vacunar es gente que se puede quedar en su casa a trabajar, ¿no? Porque no es gente que tenga que salir a vender en la calle o que tenga que, probablemente es raro que esta gente tenga que ir a un trabajo presencial. Entonces, pues es todavía, híjole, triplemente inmoral, pero bueno, pues aquí invitar a la gente a reflexionar. Justamente tú y yo bromeábamos que igual y de regreso a migración podía darles una cartilla moral cuando regresaran, ¿no? Pero pues difícil moralizar al país, pero es importante hablar. Creo yo es uno de los pues de las cuestiones que habla el presidente más a menudo, que es este cambio cultural, ¿no? No solamente es un cambio de gobierno, sino es un cambio de régimen que viene y que trae consigo un cambio cultural. Oye, y hablando justamente de esta relación entre México y Estados Unidos que siempre es tan estrecha, allá en Estados Unidos hay pues este movimiento muy grande de antivacunas y que estas campañas de desprestigio y de fake news a decir que las vacunas no son seguras. Y de pronto, en México afortunadamente no tenemos grupos organizados de ese tipo, pero sí de pronto se están empezando a importar ese tipo de ideas, cuando pues las vacunas son muy seguras y ahorita quisiéramos que tú nos platicaras un poco más al respecto. Pero a mí me parece también curioso ver cómo esta misma gente que probablemente ya se fue a vacunar a Estados Unidos, los López Dóriga, los Lorets, etcétera, que muy probablemente ya se vacunaron allá, han hecho una campaña sistemática en contra de específicamente de la vacuna rusa, ¿no? Y de desprestigiar tanto el plan de vacunación como meter miedo sobre las vacunas y en específico la rusa o la china. Entonces quisiera preguntarte si nos pudieras platicar un poco de por qué sí debemos confiar en las vacunas, la rusa, la china, la gringa, la que sea, ¿no?
Sí, como tú dices, aquí en México afortunadamente ese movimiento New Age de las antivacunas no está bien cimentado. En Estados Unidos, además de todas las cosas que mal les ha ido con la pandemia, tienen encima un grupillo ahí de personas que sí movilizan gente y vaya que hacen ruido. Desgraciadamente, algunos medios se han portado como esos grupos radicales, ¿no? Promoviendo una cantidad de desinformación que abruma, pero además, de cierta manera, es como decir, qué risa, pero tomando en cuenta que es sobre la salud pública, me parece más que condenable. Entonces ha habido, sí, esas campañas de que la vacuna rusa es chafa, que la vacuna de China es también pésima, y todas las cosas que se han mediatizado. No, en realidad, como ya se ha visto y los especialistas, yo les recomiendo, por ejemplo, leer el Twitter de Ernesto Resnick, ¿no? Un gran biólogo molecular que ha dado un seguimiento brutal a todo este tipo de campañas, que me parece que sirven para matizar la información y darnos cuenta por qué sirve las vacunas. Todas estas pasan por el mismo proceso, los mismos ensayos clínicos, solamente los hacen diferentes personas. Ha habido una mediatización, igual los intereses geopolíticos han puesto algunas campañas ahí para desprestigiar que si la vacuna de AstraZeneca, que la vacuna a través de Sputnik B, entonces me parece que más bien hay que atender siempre a donde hay la información certera, ¿no? La información que dice, bueno, esto pasa de esta manera y finalmente tener una vacuna no es, o sea, solamente ir por un dulce a la tiendita de la esquina, ¿no? Es un proceso técnico científico y además, pues no puedes ponerte a decir, ah, bueno, sí, yo voy a vacunar con algo que no sirve, ¿no? Es una cosa que no tiene sentido de que un gobierno lo hiciera de esa manera. Entonces, todos los países que han aprobado sus vacunas que están utilizando, pues es porque ya pasaron por el proceso, que muestran dos cosas, que siempre lo repito en estos foros, ¿no? Que es importante. Son eficaces y son seguras. Tienen esos dos puntos, pues por eso se utilizan y se pueden empezar a aplicar de manera masiva. Además, hay que tomar en cuenta algo muy, muy importante. Todas las vacunas siguen en una fase que se conoce en la fase 3, ¿no? Que es como la última fase de ensayos, pero que ha sido aprobada para el uso de emergencia. Eso es muy importante. Es algo que de repente se le pasa a los medios comunicar, porque todas las vacunas siguen en un proceso de seguir recopilando información para saber todos los efectos adversos y por eso, si seguimos viendo las conferencias de las 7 de la noche comandadas por el doctor Gatell, ahí nos estaban dando un seguimiento de todos los efectos que son adversos vinculados a las vacunas, ¿no? Si tú te das cuenta, es muy poquita el porcentaje y creo que ahí es más lo mediático, ¿no? Que llega a pasar. Lo mismo pasó ahora con AstraZeneca la semana pasada, cuando algunos países de repente prendieron las alarmas y los medios se volcan a decir, no, no, la de AstraZeneca es la peor vacuna que existe. No, o sea, hay que analizar la información, tratar de limpiar todas las marañas que existen en el medio. Y sí, hay comunicadores que la verdad, lo vemos en Argentina, ha sido donde está como una calca de lo que están haciendo los medios ahorita con la vacuna de Rusia, ¿no? Lo han tratado de cimentar igual, ¿no? Todos los medios conservadores se van porque no, la vacuna rusa es una cosa que no debería de existir prácticamente. Y pues no, en realidad es algo que funciona, es un instituto de ciencias que lleva muchos años, ha generado vacunas a lo largo de su historia. Entonces me parece que debemos otra vez hacer una condena igual moral a todas esas voces que intentan sacudir ahí por fines políticos. Y yo creo que ahí habría que quitarse ya ese punto de, bueno, me cae mal el gobierno, sí, adelante, pero lo que se está buscando es la salud de las personas. Si tú haces otra cosa, entonces me parece que no te interesa en realidad eso que tú dices de que estás cuidando a las personas, ¿no? Claro, porque aparte justamente han hecho esta campaña de sobre em, como sobre no sé, enseñar, haz de cuenta ese caso de, me parece que era una señora que se vacunó y al otro día se enfermó muy fuerte, y entonces lo pasan y lo pasan y lo pasan y lo pasan, como si eso fuera la realidad de la gran mayoría, ¿no? Y recordarle a la gente que la grandísima mayoría de la gente que se vacuna no tienen ningún problema, ¿no? Con hacerlo. Y que son algunos casos que tienen
pequeñitos problemas, tú quizá tengas el porcentaje, pero es mínimo, y que no se compara con el hecho de poderse contagiar de COVID y las consecuencias de que hemos visto del COVID, ¿no? Entonces, pues para que también el auditorio que nos ve poder informarle a sus familiares que las vacunas pues son seguras. Y por acá nos pregunta Loli que cuándo le toca vacunarse a AMLO. Pues él vive digo, no sé dónde tenga registrado su INE, entonces no sé cuándo le vaya a No tocar. sabemos si está en Tlalpan o ya esté ahí Oye, acá no, porque eso es, no sé en dónde esté no sé. su INE, No, pero porque Tlalpan ya le hubiera tocado, ¿no? No, Tlalpan no ha pasado todavía. Ajá. bueno, Entonces, pues afortunadamente, no sé qué pienses tú, Daniel, pero para mí fue cuando la secretaria Olga Sánchez Cordero se fue a formar y esa imagen donde se vacuna, para mí fue súper, bueno, fue muy poderosa y me hizo sentir muy orgullosa de este gobierno porque después de tantos años donde el poder político abusó de todo tipo de privilegios, bueno, por todos lados, ¿no? Se robaron hasta las canicas y abusaron de su poder por todos lados. Por primera vez vemos este gesto de igualdad que empieza desde el gobierno, ¿no? Que se hace este ejemplo desde el gobierno. Entonces, para mí fue lindísimo y también aprovecho antes de darte la palabra para que cierres con lo que tú quieras, para agradecer a los servidores de la nación que han hecho un gran trabajo a pesar de todo el desprestigio que le han tratado de esta campaña de desprestigio que han hecho desde los medios de comunicación masivos en contra de ellos y de verdad es que están poniendo su vida, bueno, son incansables a la Guardia Nacional, a toda la gente que está del sector salud vacunando, bueno, pues un agradecimiento profundo y eterno. Y pues te doy la palabra para que cierres con lo que tú quieras, qué le dices al público y dónde te encuentran para que te sigan en redes sociales y te puedan seguir tus análisis siempre muy puntuales. sí, a mí igual me parece que esa imagen de la secretaria de Gobernación yendo ahí a sentarse, esperando, haciendo fila, aplaudiendo, haciendo las dinámicas, es algo que decimos, por eso votamos, ¿no? Es romper las dinámicas como veníamos viviendo en el pasado, ¿no? En otros momentos ya toda la primera plana del gabinete estaría vacunada y sin embargo vemos que no, que a pesar de los riesgos y que sigue habiendo ahí un problema, están acorde a la situación, ¿no? Esperando y formándose para que les toque la vacuna. Yo me parece que rescataría esos puntos, que el gobierno está haciendo un trabajo implacable, porque traemos eso no lo dicen los medios, ¿no? Pero hay encuestas de salud que muestran muy bien cómo dejamos de vacunarnos, dejamos de hacer muchas cosas precisamente por el saqueo que se generó también al sector salud, esa desigualdad, para privatizarlo, ¿no? Entonces, de repente ahí salen algunas voces, no, las que ya conocemos que no vale la pena darles aquí el nombre, pero me parece que eso apunta a la forma en que venimos ya cambiando las cosas, ¿no? Veníamos de un desmantelamiento total y empezamos otra vez a hacerlo bien, ¿no? Con todos los especialistas, echando de la mano de lo que tenemos. Nosotros tenemos a los servidores de la nación, como tú dices, un aplauso, ¿no? Yo he tenido la fortuna de trabajar con un grupo en Nayarit ahí con los servidores de la nación que me han hecho ahí algunas anotaciones, siempre me están preguntando y la verdad es que yo los admiro demasiado, me parece que están ahí al pie del cañón y sin miedo, ¿no? Tratando de que lleguen las vacunas hasta el lugar más horrible de donde se encuentren, ¿no? Me refiero a las condiciones en las que muchas veces están. Y eso tampoco se analiza. O sea, de repente dicen, pues sí, es que es como esa línea de por qué no vacunan ahí en las casetas de un país, de un lugar como Houston. Porque hay lugares donde ni siquiera hay una carretera. Claro. Entonces creo que ese tipo de cosas son las que necesitamos analizar y decir, bueno, falta todavía mucho, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, así es. ¿Y dónde te encuentran en redes para que te puedan seguir leyendo? Sí, me encuentran en Twitter como Dan J. Torres y en Facebook como Daniel Torres. Ahí estoy para cualquier duda, lo que se les ofrezca, ahí me pueden encontrar.
Aquí en pantalla sale su Twitter, de verdad, siempre tiene un análisis muy claro, muy objetivo, siempre explica muy bien qué está sucediendo, entonces no duden en seguirlo. Querido amigo, te mando un abrazo hasta allá, Un abrazo, muchísimas amiga. gracias por haber estado en el programa, Igual, nos vemos muy pronto, muchas gracias. adiós, cuídense. Adiós, adiós.